Hola mis estimados hermanos y hermanas, gracias por elegirme una semana más. Soy Lolo y esta semana estudiaremos Ageo y Zacarías capítulos del 1 al 3 y del 7 al 14 con el tema Santidad de Jehová. Y el himno sugerido en esta ocasión es un himno de la primaria que dice: yo trato de ser como Cristo. Yo trato de ser como Cristo. Na, 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 na. Están en Canciones para los Niños, páginas 40 y 41. Bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar la lección de hoy. Perdón, es que estoy... Lo primero, pediros disculpas por el retraso en publicar los vídeos. Es que he estado algo delicado y entonces he tenido que postergar un poco. Bueno, una vez dicho esto, continuemos. Después de décadas de cautiverio, se permitió que un grupo de israelitas, entre los que probablemente estaban los profetas Ageo y Zacarías, regresaran a Jerusalén. Algunas de las personas que integraban ese grupo recordaban cómo era Jerusalén antes de ser destruida. Imagine cómo se habrán sentido al ver los escombros que antes habían sido sus casas, sus lugares de adoración y su templo. A los que se preguntaban si el templo alguna vez volvería a parecerse en algo a la casa del Señor en su gloria primera. El profeta Ageo pronunció estas palabras de aliento de Jehová: cobrad ánimo, pueblo de toda la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros. No temáis, llenaré de gloria esta casa y daré paz en este lugar. Eso está en Ageo 2, versículos 4 y 5, versículo 7 y versículo 9. No obstante, no era solo el santo templo lo que había que reconstruir. En muchos aspectos, el pueblo de Dios se hallaba en ruinas, en el sentido espiritual, y para reconstruir un pueblo santo se requiere mucho más que labrar piedras y colocarlas, como cuando se erige un templo. Hoy en día en los templos vemos la inscripción Santidad al Señor, decía Jehová. Dichas palabras no solo hacen referencia al edificio, sino también al modo de vivir. Grabar esas palabras en los cascabeles de los caballos y en toda olla en Jerusalén. Eso está en Zacarías 14, versículos 20 y 21. Solo resulta de provecho si también están grabadas en cada corazón. La verdadera santidad requiere que las palabras y las leyes del Señor nos alcancen, es decir, que se arraiguen en nosotros. Zacarías 1:6. Permitiendo así que su poder cambie nuestra naturaleza a fin de que lleguemos a ser santos como Él. Y esto lo podéis comparar con Levítico 19:2. Bien. Ageo, el primer profeta de la restauración de Judá, luego del exilio, se conoce, aparte de este libro, solamente por referencia a él en el libro de Esdras. Estas referencias lo muestran como contemporáneo de Zacarías, sirviendo en Judá y en Jerusalén. Como resultado del ministerio conjunto de estos dos profetas, fue reiniciada y acabada la obra de reconstrucción del templo. Nada se dice en cuanto a la vida particular de Ageo, y generalmente se ha supuesto que fue uno de los integrantes del grupo principal de exiliados que regresaron de Babilonia luego del decreto de Ciro en el año 538-537 a.C., el cual autorizaba la reconstrucción emprendida. Si fue así, él sería testigo de la obra inicial y del lazo transcurrido en el cual tuvieron que enfrentar la oposición. Esta fue una época en la que las provincias más lejanas del imperio persa, cada una bajo su gobernador, estaban sin ayuda directa de parte del gobierno central. La nueva norma de fomentar la autonomía local en asuntos seculares y religiosos puesto en vigencia por Ciro, mediante cuyo decreto había comenzado el primer retorno de judíos en el año 536 a.C., había cesado con su muerte unos 6 años más tarde. Su hijo Cambises, 530-522 a.C., mostró menos simpatía a los estados vasallos y sin duda esto contribuyó a que el pueblo judío no pudiera seguir adelante con la reconstrucción del templo, donde la obra había quedado interrumpida poco después de la llegada de los primeros en retornar bajo la dirección de Sesbasar, quien era el gobernador judío nombrado por los persas. Esta interrupción se prolongó por causa de la oposición de los samaritanos y de los terratenientes locales,
que llevó a la prohibición de obra adicional. La moral del grupo comenzó a desplomarse y los hombres se dedicaron al mejoramiento de su propia condición. Para ello resultaba el momento inadecuado para dedicar esfuerzos y bienes a la casa de Dios. Fue en este medio donde Ageo se presentó invitando al pueblo a reconocer la fuente de sus problemas y a arrepentirse. Como tantos otros profetas, enseñó que los problemas temporales son resultado directo de la debilidad espiritual. Dijo que las dificultades económicas que sufrían eran el resultado de no esforzarse por reconstruir el templo. Hizo recordar a la gente que prosperaría solamente cuando diera la debida importancia a la voluntad de Dios. Su llamado al arrepentimiento es bien definido. Debían demostrar su cambio de parecer y su arrepentimiento reconstruyendo el templo. Para mostrar la importancia de su obra, Ageo profetizó en cuanto al día futuro en el que el templo tendría un gran significado para todos los del pueblo de la tierra. Aunque se trata de una obra breve, el libro de Ageo es significativo porque muestra la importancia de la adoración en el templo y de la obediencia a Dios. Los judíos de Jerusalén recibieron este consejo de parte de Ageo: meditad sobre vuestros caminos. Habían rechazado la asignación que el Señor les había dado de edificar el templo. Cierto es que habían surgido dificultades por la interferencia de los samaritanos, pero el Señor no los iba a bendecir con prosperidad si no prestaban atención a sus mandamientos, lo que se puede comparar con 282 días. Existen paralelos entre la época de Ageo y la historia de los santos de los últimos días, puesto que estos también edificaron templos, uno en Kirla y otro en Nabú, y lo hicieron en épocas de gran pobreza y persecución. Compare el llamamiento de Ageo a Israel con las revelaciones dadas a José en cuanto a la tarea de los santos de reconstruir el templo de Nabú, en 124, versículos 31-55. El Señor atribuyó la pobreza del pueblo y la esterilidad del terreno a que el pueblo no cumplió con el mandamiento de reconstruir la casa del Señor. Cuando los cimientos del segundo templo fueron colocados, algunos que habían conocido el primero lloraron de gozo al considerar que nuevamente podían tener las bendiciones que habían sido impartidas en el templo de Salomón. Véase Esdras 3, versículos 12 y 13. Se hizo evidente durante la construcción que este templo construido en época de pobreza no tendría el esplendor del anterior. El Señor aseguró al pueblo, no obstante, que no era el relativo esplendor de los dos edificios lo que a él le preocupaba, sino su obediencia al mandamiento de levantarle una casa. Ageo profetizó en cuanto a un templo futuro que sobrepasaría en gloria y esplendor al de Salomón y que sería el lugar en el que el Señor daría paz a su pueblo. Esta profecía tendrá cumplimiento al construirse el templo prometido para los últimos días, que será levantado en el mismo lugar. La profecía de Ageo de que vendrá el deseado de todas las naciones claramente es una profecía referente a Cristo, quien traerá una paz duradera al mundo, lo que constituye un deseo común a todas las naciones. La paz duradera vendrá solamente después que el Señor conmueva a los cielos y la tierra, y el mar y la tierra seca, y a todas las naciones, cuando venga en su gloria para iniciar el milenio. Entonces su casa ciertamente estará llena de gloria, la paz será establecida y el deseo de todas las naciones se verá completamente satisfecho. Pregunta: ¿por qué Ageo propuso las preguntas sobre la carne santificada y el mundo a causa del cuerpo muerto? Los historiadores Keil y Delitzsch explicaron así el significado de este pasaje. Está en Ageo 2, versículos 10 al 19. La nación en su actitud hacia el Señor se parece, por una parte, al hombre que lleva carne santificada en el pliegue de su ropa y, por otra parte, al hombre que se ha contaminado porque ha tocado un cadáver. Israel también posee un santuario en medio de su territorio, esto es, el lugar que Jehová ha elegido para su propia morada, y favorecido con muchas gloriosas promesas. Pero así como ningún tipo de alimento, ni pan, ni hortaliza, ni vino, ni aceite es santificado por el hecho de ser tocado con su túnica santificada, igualmente todo esto no será santificado por el hecho de estar plantado en el suelo de la tierra que rodea y contiene al santuario de Jehová. Pues Israel se considera totalmente impuro por su negligencia hacia la casa de Jehová, como el nombre que se ha tomado inmundo por tocar un cadáver.
Todo lo que Israel toma o sobre lo que pone su mano, todo lo que planta y cultiva es desde el principio afectado con la maldición de inmundicia y consecuentemente aun los sacrificios que ofrece allí sobre el altar de Jehová son inmundos. La inmundicia era la razón por la que la tierra era tan improductiva, pero cuando los judíos se arrepintieron y comenzaron la obra del templo, la maldición fue levantada y el Señor prometió su bendición. ¿Por qué Zorobabel fue comparado con un anillo de sellar? Ageo capítulo 2 versículos 20 al 23. El significado de la expresión figurada de hacer a Zorobabel como un anillo de sellar es evidente en la importancia que el anillo de sellar tenía para los orientales, acostumbrados a llevar uno consigo y a cuidarlo como una posesión muy estimada. De ello tomamos la idea para nuestro pasaje en cuestión, esto es, que el día en que Jehová derribaría los reinos de las naciones, haría a Zorobabel como un anillo de sellar, el cual es inseparable de su dueño. Esto quiere decir que le daría un puesto en el que estaría inseparablemente relacionado con él, con Jehová, y, por lo tanto, él no lo desecharía, sino que lo cuidaría como su posesión preciada. La profecía es obviamente mesiánica en su naturaleza, y Zorobabel en estos pasajes sirvió como tipo o símbolo de Cristo. Kell y Delis, los historiadores, explicaron cómo pudo darse este simbolismo. A fin de comprender claramente el sentido de esta promesa, debemos considerar la posición que ocupaba Zorobabel en la comunidad de Israel a su retorno del exilio. Podemos suponer al comienzo que la promesa no se aplicaba a su propia persona, sino más bien al puesto oficial que tenía, basados en el hecho que los que aquí se predice no ocurriría sino hasta después del derrocamiento del trono y poder de todos los reinos de los paganos. Esto no podía ocurrir en el lapso de vida de Zorobabel, ya que, aunque la caída de este u otro reino pudiera esperarse en el curso de una generación, el derrocamiento de todos los reinos y la venida de todos los paganos para llenar el templo del Señor con sus posesiones ciertamente no podría acontecer. Zorobabel era gobernador persa en Judá y sin duda fue elegido para este oficio porque era príncipe de Judá, Esdras capítulo 1 versículo 8, y como hijo de Salatiel era descendiente de la familia de David. En consecuencia, la soberanía de la casa de David en su humilde condición existente bajo la soberanía del poder imperial fue representada y preservada en el llamamiento de Zorobabel como príncipe de Judá, de manera que el cumplimiento de la promesa divina de la perpetuación eterna de la simiente de David de su reino se relacionaba con Zorobabel y dependía de la preservación de su familia. Por lo tanto, la promesa se refiere al hecho de que en el momento en que Jehová derrocará los reinos paganos, mantendría y cuidaría la soberanía de la casa de David en la persona de Zorobabel, pues Jehová lo había elegido como su siervo. Con estas palabras, la promesa mesiánica hecha a David fue transferida a Zorobabel y a su familia entre los descendientes de David, y se cumpliría en su persona en la misma forma en que se cumplió la promesa dada a David, de que Dios lo haría el mayor entre los reyes de la tierra. Salmos 89, 27. El cumplimiento culmina en Jesucristo, el hijo de David y descendiente de Zorobabel, Mateo 1:12 y Lucas 3:27, en quien Zorobabel fue hecho anillo de sellar de Jehová. Jesucristo ha establecido el reino de su padre David una vez más y su reino no tendrá fin. Lucas 1, versículos 32 y 33. Aunque parezca estar bajo opresión y profundamente humillado, durante el tiempo del poder de los reinos de los paganos, nunca será aplastado y destruido, sino que destruirá a todos estos reinos y los aniquilará y perdurará para siempre. Daniel 2:44, Hebreos 12:28 y 1 Corintios 15:24. Bien, pues hemos terminado con Ageo y ahora vamos a empezar a estudiar Zacarías. Cuando Dios da una tarea, los fieles se mueven con prisa y diligencia para completar la obra asignada. Aunque a veces es fácil comenzar, no siempre resulta fácil o conveniente acabar la obra. El tiempo pasa y la dejadez nos roba el tiempo. Así fue con la antigua Judá. Cuando Ciro, rey de Persia, concedió permiso para que los judíos regresaran de su exilio en Babilonia, también concedió que reconstruyeran la muralla de la ciudad y el santo templo de Jerusalén. Los judíos que retornaron comenzaron a trabajar casi enseguida.
pero un buen comienzo no siempre significa que habrá un buen fin. La obra del templo se demoró hasta que el Señor envió a Ageo y a Zacarías para animar al pueblo. Con el ánimo que ellos impartieron, el pueblo comenzó anhelosamente a dar fin a la obra. Aunque nunca fue tan magnífico como el templo de Salomón, el segundo templo vino a ser un símbolo de devoción y obediencia a lo que hicieron sacrificio para edificarlo a la gloria de Dios. ¿Quién era Zacarías? Zacarías era hijo de Berequías, quien era hijo de Ido. Ido era uno de los sacerdotes y levitas que acompañaron a Zorobabel, hijo de Salatiel, cuando abandonaron el exilio en Babilonia. Algunos confunden a Zacarías con el Zacarías mencionado en el Nuevo Testamento, Mateo 23:35 y Lucas 11:51. El profeta José me enseñó que son dos personas diferentes. Zacarías les dijo a los que retornaban del exilio que eran testigos del cumplimiento de la palabra de Dios que dio mediante los profetas a sus padres. C. F. Kenny y F. Delitzsch los historiadores sugirieron que Zacarías dijo: vuestros padres ciertamente murieron hace mucho tiempo, y tampoco viven los profetas, ni pueden vivir para siempre. Pero a pesar de esto, las palabras de los antiguos profetas se cumplieron en el caso de vuestros padres. Las palabras y los decretos de Dios pronunciados por los profetas llegaron a los padres, de manera que se vieron obligados a confesar que Dios realmente había hecho con ellos lo que él había amenazado hacer, es decir, había ejecutado el castigo anunciado. Zacarías rogó al pueblo que no resistiera las palabras de los profetas como lo habían hecho sus antepasados. En Zacarías 1, versículos 8 al 17, tenemos la primera visión de Zacarías. Esta es, pues, por tanto, la primera de las 7 visiones concedidas a Zacarías. El motivo de las visiones era la creciente impaciencia de los exiliados que habían regresado. No percibían señales de la presencia de Dios ni de interés de él por las dificultades y trabajos que ellos enfrentaban. Ageo les había asegurado que en poco tiempo Dios sacudiría a los reinos y llenaría de gloria a su pueblo. Pero el tiempo pasaba y no había señales de ello. La gente comenzó a perder la fe en Dios. Estas visiones de Zacarías llegaron en medio de una gran crisis. Para sus compatriotas fueron un brillante panorama de esperanza, revelando la maravillosa providencia de Dios y su amor por su pueblo. La primera visión les asegura que Dios conoce cada detalle de sus circunstancias. Sus mensajeros están siempre alerta, trayendo nuevas a su rey de todas las partes de la tierra. ¿Cuál es el significado o simbolismo de los caballos de distintos colores? El varón que cabalgaba sobre un caballo alazán probablemente sea el ángel del Señor. En esta escena representada en el fondo del valle es el protector del pueblo de Dios. Los aspectos de la divina providencia están representados en las diferencias de color de los caballos celestiales. El rojo representaba batalla y derramamiento de sangre. Se puede comparar con Apocalipsis 6:4. El blanco representaba victoria y paz, como se puede comparar con Apocalipsis 6:2. Overo, la representación de la secuela de confusión en el tranquilo periodo posterior al fin de las hostilidades, que se puede comparar con Apocalipsis 6, versículos 5 al 8. Los jinetes enviados por Dios ahora regresan e informan que la tierra no se conmueve, sino que está quieta y descansada. Esto está en Zacarías capítulo 1, versículos 9 al 11. De esto no debemos inferir que los jinetes fuesen enviados con el único exclusivo propósito de obtener información con respecto al estado de la tierra para luego comunicárselo al Señor. Había sido sumamente superfluo y sin sentido enviar toda una hueste en caballos de distintos colores con ese único fin. Su misión fue, más bien, participar activamente en la agitación de las naciones, y sabía y dirigir aquella agitación para alcanzar el fin que Dios perseguía, y ello en la forma indicada por el color del pelo de los caballos. Esto es, de acuerdo con Apocalipsis 6, los que estaban montados en caballos alazanes por la guerra y derramamiento de sangre, los que estaban en los overos por el hambre, la peste y otras plagas, y finalmente los que estaban en caballos blancos por la victoria y la conquista del mundo. Durante 70 años Jerusalén estuvo en ruinas después
de la terrible destrucción por mano de los babilonios en tiempos de Sedequías, rey de Judá. Zacarías ahora profetizó con respecto a una época en la que la tierra de Judá prosperaría de nuevo. Ciudades cubrirían la tierra y Jerusalén sería edificada otra vez y adornada con un templo. El Señor aceptará una vez más a su pueblo y poseerá Jerusalén. Aquí vemos una profecía dualista. Jerusalén volvió a construirse bajo la guía de Zorobabel, Esdras y Nehemías, y otra vez llegó a ser la capital de la nación judía. Pero en el año 70 después de Cristo, Roma destruyó la ciudad y a los judíos como nación. No fue sino en 1948 que Israel una vez más llegó a ser una nación independiente y que Jerusalén llegó a ser sede del gobierno para los judíos por segunda vez. El 13 de diciembre de 1949, el gobierno israelí anunció: Jerusalén era y seguirá siendo la eterna capital de Israel. En Zacarías capítulo 1, versículos 18 y 19 se mencionan los cuernos. ¿Qué son estos cuernos? El cuerno es un símbolo de poder. Se puede comparar con Amós 6:13. Los cuernos simbolizan las potencias del mundo que se levantan en hostilidad contra Judá y la dañan. Y la verdad es que me estoy dando cuenta que ya hablamos un poco acerca de los cuernos. Los cuatro cuernos que se ven simultáneamente tal vez representan a la sucesión de naciones. Esto se ve más claramente con las visiones de Daniel 2 y 7. Y en las que no solamente Nabucodonosor vio la imagen colosal en su sueño, Daniel 2, sino también Daniel vio ascender simultáneamente del mar las cuatro bestias, que simbolizan los cuatro imperios que surgieron sucesión unos después de otro. Es a estos cuatro imperios que se refieren los cuatro cuernos de esta visión. Zacarías los ve en pleno desarrollo de su poder, con el cual han oprimido y aplastado al pueblo de Dios y mediante el que se destruirán a sí mismos. No está claro cuáles son los cuatro imperios representados en esta profecía. Si la profecía se refería a los imperios del pasado que participaron en el esparcimiento serían Asiria, Babilonia, Persia y Media, pero si Zacarías estaba mirando hacia el futuro, tal como sucedió con Daniel, los cuatro imperios serían Asiria, Babilonia, Grecia y Roma. Persia y Media quedarían omitidos por motivo de que fueron responsables del retorno de los exiliados. ¿Por qué Jerusalén no debía ser medida? En el futuro Jerusalén va a parecerse a un territorio abierto, cubierto de ciudades sin murallas y de pueblos. No será más una ciudad rodeada de muros y de ahí será extraordinariamente extendida por la multitud de hombres y ganado con la cual será bendecida. Esto se puede comparar con Isaías 49, 19, 20 y Ezequiel 38, 11. Además, Jerusalén no tendrá entonces murallas protectoras a su alrededor. Jehová le será como muralla de fuego que le rodea, es decir, una defensa de fuego que consumirá a todos los que se atrevan a atacarla. Compara con Isaías 4:5 y Deuteronomio 4:20. Jehová también será la gloria en medio de Jerusalén, es decir, llenará la ciudad con su gloria. Compara con Isaías 60:19. No ha sido sino hasta los últimos tiempos modernos que Jerusalén creció más allá de sus murallas. ¿Quién era el sumo sacerdote? Buena pregunta. La mayoría de los eruditos concuerdan en que el Josué mencionado aquí era el sumo sacerdote de aquel momento, pero en la manera típica de los judíos aquí hay su dualismo. Josué en hebreo, Yeshua en griego, Jesús, en español Jesús, fue un símbolo de Jesucristo, el gran sumo sacerdote. Véase Hebreos 4:14. El capítulo es definitivamente mesiánico en su naturaleza. De las promesas de un glorioso futuro para la ciudad y el pueblo de Dios, Zacarías se vuelve a los medios por los cuales las mismas se logran. Dios levantará un perfecto mediador sacerdotal, del cual Josué y sus colaboradores son una representación. ¿Cuál es el simbolismo de vestiduras viles? Esto se ve en el capítulo 3, versículos 3 a 5. Josué es enfrentado por Satanás, no en razón de ninguna ofensa personal ni en su vida privada doméstica, sino en su capacidad oficial de sumo sacerdote y por pecado que tenía que ver
con su oficio con ofensas que involucraban a la nación, Levítico 4:3. Aunque no solo como el portador de los pecados del pueblo ante el Señor, sino como cargado con los propios, además de los del pueblo. La vestidura sucia que tenía puesta indica esto. La ropa vil representaba al pecado. El cambio de ropa simboliza dejar los hábitos viejos y ponerse ropa nueva, la cual sería la ropa de la rectitud. En el capítulo 7 nos da la razón por la que el Señor se negó a escuchar las oraciones de Judá y permitió que Nabucodonosor esparciera a los judíos durante un tiempo. Comienza con la pregunta de que si los judíos que habían retornado de Babilonia debían continuar observando las festividades y ayunos que habían observado estando en el Sirio como recordatorio del incendio de Jerusalén y del templo por Nabucodonosor. La respuesta de Zacarías, que dirige a todo el pueblo, es de especial importancia si tenemos en cuenta su profundo interés en el templo. Nos muestra que, como los primeros profetas, es decir, los anteriores al exilio, se preocupaban mucho más por la rectitud que por los ritos externos. Su ayuno les recuerda cómo sus comidas y lo que bebían en ningún modo influye en Dios, sino que hay en ellos mismos. Su demanda expresada por sus profetas era algo muy distinto, verdadera justicia. Se puede confrontar con Amós 5:24, bondad, también con el mismo Amós 5:24. Misericordia, se puede confrontar con Oseas 6:6, y piedad en sus relaciones sociales por el ánimo de que se negarían a explotar a los indefensos miembros de la sociedad o alimentar maliciosos designios contra ellos. Esta ley profética, aunque dada a través del Espíritu Divino, la habían rechazado obstinadamente, volviendo la espada testarudamente, como un animal que no quiere sobrellevar el yugo, con el resultado que Jehová se sintió indignado, lo espació entre naciones extranjeras y abandonó el encanto territorio a la desolación. ¿Cuál es el propósito de las conmemoraciones? Vamos a verlo. Mientras los judíos estaban en cautiverio en Babilonia, celebraban 4 festividades diferentes en memoria de los acontecimientos que se produjeron cuando Babilonia atacó y destruyó Jerusalén. Una se celebraba el 10º mes, el mes en que los babilonios pusieron sitio a Jerusalén, Jeremías 39:1. La segunda celebrada en el 4º mes, conmemoraba la destrucción de Jerusalén, Jeremías 39:2 y 52:67. La tercera celebración efectuada en el 5º mes se conmemoraba la destrucción del templo, Jeremías 52:12-14. La cuarta se producía en el 7º mes para conmemorar el asesinato de Gedalia, el rey títere que los babilonios pusieron sobre Judá después de la destrucción de Jerusalén. Zacarías hizo recordar al pueblo que ellos habían establecido las celebraciones para recordar tragedias, pero ni una sola vez se acordaron del Señor con festividades mientras estaban en el cautiverio. Zacarías 8, versículos 1 al 8. Pregunta: ¿qué es lo que Zacarías vislumbra aquí? Pues vamos a ver. Mirando a Jerusalén tal como la veía durante el periodo en que el pueblo de Dios estaba esparcido en la tierra, Zacarías habló de una ciudad quebrantada, desprovista de ancianos y jóvenes. La visión que le dio al Señor le permitió ver un día futuro en que Jerusalén será ciudad de verdad y en el monte de Jehová el templo se levantará de nuevo. Ancianos y ancianas han de morar en las calles de Jerusalén. Las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. Así como Joel y los demás profetas, Zacarías vigorosamente condenó los pecados de Israel y, sin embargo, predijo la restauración de la gracia de Dios como recompensa por el arrepentimiento y apogea a sus leyes. Era un optimista que gustaba de deleitarse en las cosas luminosas y hermosas de la vida, aunque no tenía temor de reconocer y hacer conocer los males que había de corregir. Le gustaba pensar en Jerusalén restaurada a su gloria de otra hora, llena de muchas familias, de niños felices y con prosperidad y paz abundantes, con el odio y el egoísmo erradicados y el amor y tiene cuidado de los Dios guiando a sus hijos.
Demasiado a menudo la gente se siente inclinada a considerar el aspecto negativo de los mensajes de los profetas. Un poco de atención nos llevará a comprender que el lado positivo sobrepasa al tenebroso y revela una esperanza para el futuro en que Dios y el bien triunfarán y el mundo saldrá en actitud tal como Él desea. Zacarías fue uno cuyas visiones de la luz sobrepasan a la de muchos otros. Promesa a Judá. El Señor prometió recoger a Judá y restaurar al pueblo en la tierra de Jerusalén. Los cielos no seguirían sellados y la sedienta tierra se tornaría productiva. Así como la promesa de castigo se cumplieron con sus padres, con la misma seguridad se cumplirán las promesas de bendición. El Señor requerirá entonces, como siempre, que su pueblo obedezca sus mandamientos y ande en continua rectitud. En Zacarías 8, 20 al 20, sí, capítulo 8, versículo 20 al 23, se hace una promesa. ¿Cuándo se cumplirá, una profecía? Una promesa, y aquí vamos a ver cuándo se cumplirá esa profecía. Llegará el día en la historia de la tierra en la que la obra se extenderá de ciudad en ciudad. Mucha gente llegará entonces a la tribu de Judá para obtener de ella el conocimiento de estas bendiciones. Esta profecía se cumplirá cuando en la tribu de Judá vuelva el corazón al Dios de Israel, acepte la responsabilidad del sacerdocio y obedezca los mandamientos. Entonces la paz llegará para una tierra y pueblo que conocieron bien las dificultades. Es muy posible que el vocablo judío se use aquí para referirse a un verdadero israelita y no necesariamente a un descendiente de la tribu de Judá. Muchos eruditos especializados en temas bíblicos interpretaron estos versículos, es decir, de Zacarías 9 al 1 al 8, como cumplidos en la época de Alejandro el Grande. Cierto es que Alejandro el Grande destruyó aproximadamente en el año 332 a.C. las ciudades mencionadas. Es fácilmente explicable que el sentido de estos versículos es más amplio que esa interpretación tan limitada. El profeta sencillamente se refiere a Damasco y Hamad en términos generales, y es solamente en el caso de las ciudades fenicias y filisteas en que procede una descripción especial y de su calidad, de su elevada eminencia, porque estaban más próximos al reino de Israel y representaba la potencia del reino del mundo y su hostilidad para con el reino de Dios. Por una parte, en el desarrollo mundano de su propio poder y parcialmente en su hostilidad hacia la nación del pacto. La visión es específica en su descripción, en toda su extensión, dando ejemplo de hechos generales mediante ciudades en particular. Esto también es evidente en el anuncio de salvación para el Señor en los versículos 8 al 10 del capítulo 9, en que podemos ver el derrocamiento de las naciones hostiles a Israel en íntima relación con el establecimiento del reino mesiánico. También la segunda venida de nuestro también la segunda mitad de nuestro capítulo lo confirma, en el que la conquista y la potencia imperial por el pueblo de Dios queda establecida en la victoria de Judá y Efraín sobre los hijos de Jabá. Es evidente que los distintos pueblos y ciudades específicamente nombrados se presentan sencillamente como representantes del poder imperial, lo que se ve en la distinción hecha en este versículo entre la humanidad y todas las tribus de Israel. Bien, luego en el capítulo 9, versículos 11 a 12, nos hace una pregunta. ¿Quiénes son los presos? El de Bruce R. McConkie lo explicó así. Fue de estos que Zacarías profetizó cuando, como parte de una declaración mesiánica más prolongada, habló de prisioneros de la esperanza. Fue de ellos que declaró que el Señor su Dios los salvará. Presenta el mensaje mesiánico en estas palabras. Por la sangre de tu pacto serás salva. Esto es, por causa del cautivo del Evangelio, el cual está en vigor gracias al negamiento de la sangre de Cristo. He sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Zacarías 9, versículos 11 al 16. Donde no hay agua. ¿Cuál acte conscientemente esto concreta la idea de que el agua salvadora, la cual es el bautismo, es una ordenanza terrena y no puede ser efectuada por los seres espirituales mientras están en el mundo de los espíritus? ¿No dijo Pablo
respecto a esto, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si de ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? 1 Corintios 15, 29. Jesucristo es el verdadero pastor de las almas de los hombres. Tiene control sobre los elementos de la naturaleza y poder para salvar literalmente a los hombres y mujeres. Sin embargo, había quienes preferían respaldarse en pastores falsos, o profetas falsos, como queráis decirlo. Se volvían hacia los adivinos e ídolos para pedir lluvia, pero quienes así algo encontrarán que no tienen un verdadero pastor. Los que siguen a Cristo, por otra parte, encontrarán un Dios que se ocupa de su pueblo y quien los usa para realizar sus propósitos en la tierra y que restaurará a Judá y Efraín a su justo lugar ante el Señor. ¿Cuál es el significado de los símbolos aplicados a Judá? Esto está en Zacarías 10:4. De él se repite 4 veces en este versículo, es decir, 10:4. Judá proveerá la piedra angular de la seguridad. En Isaías 28:16, esto es un sentido figurado utilizado con respecto al rey David. La clavija o clavo era del clavo de cabeza curva, que se ponía en una pared para colgar los implementos de guerra, así como utensilios caseros. Este es el atributo de la confianza. Isaías 22:23. El arco de guerra se refiere al verdadero poder del liderato. Todo apremiador, usualmente el vocablo se emplea en un sentido negativo, pero aquí se usa en forma positiva. Su príncipe caudillo no oprimirá mediante impuestos injustos ni impondrá cargas bastante demasiado grandes como para ser sobrellevadas por los pobres, pero demandará un tributo justo de parte de sus enemigos derrotados. Osterli atribuyó los títulos mencionados a Simón, Judas y Jonatán Macabeos, pero cada uno de estos cuadros es indudablemente mesiánico. La referencia final se dirige al león de la tribu de Judá, por cuya ayuda su pueblo conquistará todo enemigo. Los capítulos 11, 12 y 13 de Zacarías tratan la batalla de Armagedón y sus consecuentes horrores. Ezequiel también se refirió a esta batalla en Ezequiel 38-39. Es decir, capítulos 38 y 39. Esta batalla, o Ezequiel 38-39, como queráis ver. Esta batalla tendrá lugar antes de la segunda venida del Salvador. Zacarías 11 es un prefacio del capítulo 12 y 13, en que Zacarías profetiza acerca de la batalla de Armagedón. Los cedros y los cipreses del Líbano y las encinas de Basán son figuras que denotan lo que es elevado y glorioso y poderoso en el reino de la naturaleza y de la humanidad, y solamente se debe relacionarse a las personas con respecto a puestos elevados en oficios de Estado. En consecuencia, llegamos a lo siguiente, como idea de estos versículos. La tierra de Israel, con todas sus criaturas gloriosas y poderosas, se tornará desolada. Y bien, siguiendo que la desolación del territorio también significa la desolación del pueblo que vive en él y de las instituciones, la destrucción de los cedros, cipreses, etc., incluye la destrucción de todo lo elevado y exaltado en la nación y el reino. De manera que en este sentido la devastación del Líbano representa la destrucción figurada del reino israelita o la disolución de la existencia política de la antigua nación del pacto. Este juicio fue ejecutado sobre esa tierra y pueblo de Israel por el poder imperial de Roma. Esta referencia histórica manifiesta la descripción que surge de los hechos mediante los cuales esta catástrofe se lleva a efecto. Bien, aquí vamos a ver algo de lo que nos habla en el Nuevo Testamento. Vamos a analizar Zacarías capítulo 11, versículos 11 al 13. 30 piezas de plata. El verdadero pastor, el único que podría salvar a Israel de los juicios inminentes, sería vendido por 30 piezas de plata por su propio pueblo. En el capítulo predice las terribles aflicciones, estamos hablando del capítulo 11 de los judíos, después de su rechazo del Mesías y la caída final de sus amos. El pastor insensato ocupa su lugar gracias a un llamamiento divino
y los hechos escandalosos que su corazón inicuo le enseña a ejecutar son el tenebroso juicio del Señor sobre un pueblo que ha rechazado al verdadero. Zacarías 12:11. Llanto de Hadad Rimón en el valle de Megido. En el versículo 11, la profundidad y amargura del versal en razón del relato de la muerte del Mesías se representan comparándolo al llanto de Hadad Rimón. Jerónimo dice con respecto a esto: Hadad Rimón es una ciudad cercana a Jerusalén, en la cual antiguamente se llamaba así, pero ahora se la conoce como Massimilianópolis, en el campo de Megido, donde el buen rey Josías fue herido por el faraón Nieco. El llanto de Hadad Rimón es, por lo tanto, el lamento por la calamidad que recayó sobre Israel en Hadad Rimón con la muerte del buen rey Josías, el cual fue mortalmente herido en el valle de Megido, de acuerdo con 2 de Crónicas 35-24, de tal forma que muy pronto entregó al Espíritu. La muerte de el más pío de todos los monarcas de Judá, fue lamentada por el pueblo, especialmente por los miembros rectos de la nación, tan amargamente que Jeremías no solo compuso una elegía a su muerte, sino que otros cantores, hombres y mujeres, lo lloraron en ellas que se distribuyen en una recopilación de cuantos elogiacos preservados de Israel hasta mucho después del cautiverio, con 2 de Crónicas 35-25. Zacarías compara el lamento por haber dado muerte al Mesías con este gran duelo nacional. ¿En qué día habrá gran llanto en Jerusalén? En aquel día habrá gran duelo debido a por lo menos 3 razones. Una, muchos judíos habrán sido muertos por los ejércitos militares. Muchos judíos habrán sido muertos por los ejércitos sitiadores. 2, las familias serán esparcidas y no podrán comunicarse unas a otras. 3, los judíos salvados comprenderán que aquel a quien por tanto tiempo ha rechazado y a quien su progenitor persiguieron y mataron, es ciertamente el Mesías que en tanto tiempo esperaron. Zacarías 13:7. ¿Quién es el pastor que sería herido? El pastor de Israel es Jesucristo. Las ovejas son aquellos que conocen su voz, o sea, los miembros de la iglesia. La ofensa de parte de los discípulos se produjo cuando Jesús fue apresado y todos huyeron. Esta huida fue un preludio de la dispersación del rebaño en el momento de la muerte del pastor, pero el Señor hizo volver de su mano sobre sus discípulos. La promesa Tero, después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea, dice Marcos 14:28, es una exposición práctica del retorno de la mano sobre los pequeñitos, lo cual muestra que la expresión debe entenderse aquí en un buen sentido y que comenzó a cumplirse con el recogimiento de los discípulos por parte del Salvador resucitado. Pero este cumplimiento especial ciertamente no dio fin al sentido de los versículos que tenemos ante nosotros, sino que tuvieron un cumplimiento mucho más general en la totalidad de la nación de Israel. José Smith, el profeta, enseñó, mientras conversaba en casa del juez Santiago Adán, esa noche dije: Cristo y los santos resucitados reinarán en la tierra durante los 1000 años. Probablemente no morarán sobre la tierra, pero la visitarán cuando les plazca o lo precise su administración. Habrá hombres inicuos sobre la tierra durante los 1000 años. Las naciones paganas que se niegan a adorar serán visitadas con el juicio de Dios y por lo tanto han de ser destruidas de sobre la tierra. El elder Bruce McConkie comentó: durante el milenio, no obstante, el Señor usará la fuerza de la naturaleza para dirigir la atención de la gente hacia la verdad. Los de la familia de la tierra que no subieron a Jerusalén para adorar al Rey Jehová de los ejércitos, dice Zacarías, no vendrá sobre ellos lluvia. Y bueno, pues hasta aquí, mis estimados hermanos y hermanas, la clase de hoy. Un gusto haber podido estar con vosotros y gracias por haberme elegido. Soy Lolo y ya os estoy esperando la próxima semana. Hasta entonces, pasadlo bien.